para volver a limpiarnos cada vez que nos embarramos en las cosas del mundo y abrazarnos como tus hijos. Recibirnos en tu regazo, Señor, aunque muchas veces nos neguemos a venir a ti, para poner en nosotros el deseo de buscar lo que nos conviene, porque seguirte, Señor, nos conviene. Te pedimos, Padre Santo, que en esta maravillosa noche, en esta noche especial, que no es cualquier noche, sino es la que tú has elegido para compartir tu palabra, ella misma pueda hacer en nosotros, Señor, el trabajo que tú has deseado que haga. Que tu propósito en nosotros, Señor, se desarrolle y crezca cada día más y que nosotros podamos tener un corazón dispuesto y que haya cabilidad, Señor, el Espíritu Santo en nuestras vidas para morar en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano. Luego vamos a dedicar algunas preguntas. Primera pregunta es el simbolismo de la Pascua. ¿Qué les recordaría al pueblo comer el pan sin levadura? ¿Qué les recordaría a ellos? ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el motivo de Dios al decirle a ellos que prepararan un pan sin levadura y lo comiera? ¿Qué les recordaría a ellos? Siempre, dice, siempre que lo comieran, estarían recordando que él representaba la urgencia y la precipitación de la noche del rescate. Recuerden que ellos estaban pidiendo, estaban esperando a alguien que los rescatara o a alguien que los liberara. La salvación que Dios había provisto para el hombre es siempre de carácter urgente e inmediato. Y es algo que tenemos que entender. La salvación de las personas no es para algún día. Yo no puedo trabajar para que alguien se salve cuando pueda o cuando quiera. Yo debo trabajar en forzarlos a entrar. Entonces, la salvación es ahora. La salvación tenemos que verla siempre como algo urgente e inmediato. No solamente en el caso personal, yo debo verlo en el caso de aquellos que me rodean. Por ejemplo, en mi congregación, ahora mismo el tema es multiplícate. Las personas que me tienen añadido en Facebook, y esto como Enelcido Méndez en Facebook, yo todos los días hago un devocional. Ustedes lo ven también en WhatsApp, en el grupo. Pero yo también pongo en Facebook algunas imágenes que creo en Canva. Y parte de las imágenes que estoy trabajando ahora es sobre multiplicación, porque es lo que estamos trabajando. Yo estoy trabajando para que los miembros de mi iglesia puedan observar la conversión de la gente como algo necesario y como algo de ahora urgente e inmediato. De cuando ellos comían el pan sin levadura, o sea, no había tiempo para espera, no había tiempo para preparación, era algo rápido. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. Entonces, esto era lo que iban a recordar, comerse el pan sin levadura. ¿Qué simboliza el cordero? ¿Cuál es el símbolo? Yo sé que conocemos esto, pero quiero compartirlo. ¿Qué simboliza o qué simbolizaba en ese momento el cordero para ellos? ¿Y qué simboliza en nuestro tiempo el cordero? El animal asado para realizar el sacrificio pascual, acuérdense que Dios le dijo eso, fue un cordero macho de 1 año. Habían especificaciones, es decir, en toda la plenitud de su vida era esto. Debían ser sin mancha, sin mancha. Y para esto los israelitas lo tendrían durante 4 días en su casa. Como sabemos, o como algunos sabrán, el símbolo de este se encuentra explicado específicamente en Jesús, que es el Cordero de Dios, el Cordero que ellos habían de matar, el Cordero que ellos debían de preparar, ¿verdad? Para comer, era la representación en ese momento de lo que sería Cristo, ¿verdad? En el futuro, ¿verdad? Que Jesús, que fue sacrificado en la plenitud de su vida a los 33 años, era empezando prácticamente a vivir, era cuando iniciaba la vida adulta aproximadamente. Jesucristo fue impecable.
hablando en cuanto al cordero, ¿verdad? Sin mancha. Jesús fue impecable. Fue probado en el desierto, dice las escrituras. Fue probado en el desierto. Fue probado durante sus 3 años y medio de ministerio terrenal, todas las pruebas. Y finalmente, luego de su entrada triunfal, estuvo 4 días siendo probado por todos, tal y como lo vemos en el relato bíblico. Por otra parte, el cordero debía ser sacrificado a la tarde. Jesús murió a las 3 de la tarde, o a lo que se llamaría en ese momento la hora novena. La hora novena. Entonces, todo esto es lo que simboliza el cordero en ese tiempo. ¿Qué significaba también, o qué significado tendría el rociar la sangre y aplicarla en el dintel de la puerta? ¿Qué significaba esto? ¿Cuál es el significado de rociar una sangre y específicamente rociarla en el dintel? No bastaba que el cordero fuera muerto, no bastaba con eso. La sangre bastaba, pero no era eficaz a menos que fuera aplicada. No era solamente derramar la sangre del cordero. Dios le pidió que la aplicaran, que la rociaran en el dintel. Al aplicarla al dintel, los israelitas estaban haciendo un acto de profesión personal de fe. Nótese de que cada uno tenía que hacerlo de manera individual en su propia casa. No podían ir a otra casa. Era un asunto personal, era un asunto de creer, era un asunto de fe en el asunto personal, ¿verdad? Era personal. Al aceptar y creer finalmente en la palabra salvadora del Señor, ellos entendían que al hacerlo estaban creyendo, estaban confiando, estaban diciendo, estoy claro de lo que estoy haciendo y lo que estoy creyendo, ¿verdad? De nada vale creer de manera nominal o por un nombre. Si yo creo en Jesús, si yo creo en Cristo, esto es creer de manera nominal. Hay gente que cree en Cristo solo por el nombre, solo porque es Jesús, pero no sabemos realmente, muchos no conocen el significado de Cristo Jesús, el morir en la cruz del Calvario. De igual forma, de nada vale creer en Jesús nominalmente, sino creer que Él murió por nuestros pecados en la cruz. Ahora, si no hacemos efectivo ese sacrificio al pedirle a Dios que nos limpie con la sangre de Cristo, la cual nos limpia de todo pecado. No solamente es creer en la sangre derramada, debo rogarle a Dios que con esa sangre Él limpie mi corazón, limpie mi mente, limpie todo mi ser de todo pecado. ¿Qué significa comer el cordero? ¿Qué significa? No era solo matar el cordero, no era solo sacar la sangre y rociarla en el dintel. ¿Qué significaba el cordero? La carne del cordero que ellos debían de comer debía ser asada completamente, lo cual simbolizaba el completo sacrificio de Cristo. El comer el cordero completamente, sin dejar nada significaba el sacrificio de Cristo de manera completa, aceptado completamente por su sangre, según Juan, su capítulo 19, versículo 33 y 36. Luego de derramar la sangre y rociarla, fueron dadas instrucciones pertinentes y específicas al pueblo. La forma que habrían de comerla. De igual forma, después de haber recibido nuestra salvación, mediante la aplicación de la sangre de Cristo en nuestras vidas, vienen las instrucciones para nuestra alimentación espiritual, para que saber cómo podemos adorar a Dios, cómo ir en adoración, nuestra forma de andar y servir al Señor. El acto de comer la carne no los salvaba, pero Él representa espiritualmente la fuerza de ellos al comer la carne, representa la fuerza espiritual que tendrían durante el peregrinaje. De igual forma, todo creyente debe alimentarse mediante la comunión en Cristo Jesús. Por eso es necesario, ¿verdad? El entender el sacrificio de Cristo. Y es necesario, cuando yo participo de la Santa Cena, es ahí donde la Biblia habla de que yo debo discernir
En otras palabras, yo debo comprender, yo debo entender el significado de lo que esto representa. ¿Qué representa la Santa Cena? ¿Qué representa la comunión? ¿Qué representa ese momento? No solamente en el presente. ¿Qué representa para mí en cuanto a lo que hizo Cristo? En cuanto a lo que Dios mandó a comer la Pascua, a comer el Cordero. ¿Qué representa esto para mí? Porque hay mucha gente que se está tomando la Santa Cena simplemente para que el pastor lo vea. Hay mucha gente que se toma la Santa Cena simplemente para no verse como malo, como pecador, como que estoy mal. No es un asunto con el pastor, no es un asunto con los líderes, no es un asunto con los hermanos, es un asunto de fe y es un asunto de entender que esto es entre Dios y yo. El asunto de participar de esto es una relación entre Dios y el hombre. Es un recordatorio. Jesús dijo, y cada vez que hagan esto, van a recordar. Es un recordatorio, es una mención, es una manera de entender lo que Cristo hizo por nosotros y cuánto vale el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, el comer el Cordero representa el sacrificio completo de Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. El comer el Cordero significa que yo me fortalezco con él. Yo no sé si a alguien le pasa eso, pero para mí el participar en un momento dado de la Santa Cena realmente me fortalece espiritualmente. Yo entiendo, yo tiendo a discernir lo que es la Santa Cena, no porque soy pastor, sino porque desde muy joven yo he venido estudiando esta parte de la Santa Cena, el valor que tiene la Santa Cena en una iglesia, y la manera en la que realmente yo debo ir a tomarla, yo debo participar de ella. ¿Qué significado, ya saliendo de esto, tienen las hierbas amargas que el Señor le pidió que pusieran? Significan las amarguras, era como un anuncio, significan las amarguras que los israelitas pasarían en el desierto, pero también eran un tipo de las aflicciones que Cristo Jesús tendría que sufrir y también de nuestras propias aflicciones. Esto tiene un paralelismo, ¿verdad? En cuanto a Cristo, en cuanto a nosotros, pero también en cuanto al pueblo de ese tiempo, lo que tendrían que pasar, lo que iba a acontecer con su vida. Entonces, esas hierbas amargas representaban a los israelitas también. Era un tipo de las aflicciones que ellos tendrían, las aflicciones que llegarían a Cristo Jesús y las aflicciones que llegarían a nosotros también en nuestro tiempo. Eso era lo que estaban significando las hierbas amargas de las cuales el Señor le habló. Y en Hebreos 12:11 hace referencia de esto. La pregunta siguiente es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que la gente tenía que quedarse dentro de la casa? ¿Por qué? Si estaban cumpliendo con todos los mandamientos, ¿por qué si ya habían apartado un cordero sin mancha? ¿Por qué se habían matado el cordero y también habían derramado la sangre sobre el dintel en asunto de fe, en cuestión de fe? ¿Por qué si debían participar de la carne representando, ¿verdad?, ese sacrificio? ¿Y por qué se hicieron todo? ¿Por qué ya tenían que esconderse? ¿Por qué esconderse? ¿Por qué trancarse allí en la casa? ¿Por qué tenían que quedarse dentro de la casa? Eso también tenía mucho que ver con la fe, tenía que ver mucho con la obediencia y con la manera de permanecer bajo la protección al Señor. ¿Por qué los israelitas debían comer la Pascua de pie y vestidos como viajeros? ¿Por qué de pie? ¿Y por qué vestidos? Yo recuerdo, yo tenía un tío, él era mi tío más joven del lado de mi madre, y él murió ya, pero yo recuerdo que él, cuando comía, él nunca se sentaba, ya fuera desayunando, ya sea comiendo o cenando. Él no se sentaba, él lo hacía de pie, era su costumbre. Toda mi vida lo vi comiendo de pie. Él decía, pues hay que salir corriendo. Entonces, ¿por qué ellos tenían que comer vestidos y como viajeros? Dice, porque la salida era inminente. En cualquier momento había que salir. De igual forma, igual que ellos, el creyente debe estar preparado para la venida de Cristo. ¿Cuándo? Hoy. Hoy hay que estar preparado para la venida de Cristo. Comparándola
con la parábola de las 10 vírgenes. Debes compararlo también con la parábola también del Señor que llamó a los 3 hombres, le entregó los talentos y se fue y no dijo cuándo vendría. Estos hombres debían esperarle cada día, debían esperar que el Señor llegara. De igual manera, esto representaba la venida inminente de Cristo Jesús, la búsqueda inminente del pueblo de Dios por Cristo Jesús. ¿Cuándo es? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo sucederá? En cualquier momento. Debe ser nuestra creencia, debe ser nuestra esperanza, debe ser nuestra actitud delante de Dios, esperándole como si fuera en el día de hoy. Amén. ¿De qué es símbolo la liberación del pueblo? ¿Qué simbolizaba el Dios sacar al pueblo del lugar de los egipcios? Es símbolo de nuestra salvación. Cristo nos libertó del yugo del pecado y nos ha dado libertad de Satanás. La Pascua es entonces, según el Nuevo Testamento, un símbolo profético de la muerte de Cristo. Es un símbolo profético de la salvación y es un símbolo profético del andar por fe a partir de la redención de Cristo Jesús. Repito, la Pascua es, según el Nuevo Testamento, un símbolo profético de la muerte de Cristo, número 1. Es también un símbolo profético de la salvación que Él nos daría. Número 3, es un símbolo profético de nuestro andar por fe, en esta tierra y a partir de la redención. Y la palabra redimir significa comprar, significa adquirir. Entonces, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue comprarnos, adquirirnos a precio de sangre. Amén. Bien, entonces vamos a hacer un breve resumen de la simbología de la Pascua aplicada a las verdades espirituales del Evangelio. Encerrado todo lo que he dicho. Número 1, vemos a Egipto. ¿De qué es símbolo Egipto? Es símbolo del mundo. Por eso mucha gente a veces le hace bullying a otro que no debería hacer, a otros cristianos que están un poco débiles espiritualmente. Dice, dime, ¿cómo está Egipto? ¿Cómo está por allá por Egipto? Dicen, ¿cómo está el mundo? Entonces, Egipto es símbolo del mundo. La opresión del pueblo es símbolo de la esclavitud que nos hace tener el pecado. Entonces, la opresión es símbolo de la esclavitud del pecado en los hombres. El faraón es símbolo de Satanás. El faraón es símbolo de Satanás, que oprime al pueblo, que apresa al pueblo. ¿A qué vino Satanás? Vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Y era lo que estaba haciendo parte de esto el faraón. ¿Qué simbolizan las plagas? Significan el poder convincente de Dios para con los hombres, el poder convincente de Dios para con los hombres a través de ese espíritu, ¿verdad? ¿Qué significa la sangre del Cordero Pascual? Significa la sangre de Jesucristo derramada por nosotros en la cruz de Calvario y la cual nos salva de la perdición eterna. Amén. Entonces, el éxodo, ¿verdad? Ustedes saben que es la salida. ¿Por qué Dios no los llevó? Y esa es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué si había un camino más corto? ¿Por qué si había un espacio que específicamente era la costera mediterránea, por el lado de Palestina, por ahí cruzando Palestina? ¿Por qué si esa área era más cerca? ¿Por qué no los llevó por ahí? ¿Por qué los hizo caminar por el desierto, por la parte larga? Algunos exégetas, algunos estudiosos tienen diferentes opiniones y esta es una de ellas, porque ellos todavía no estaban preparados para enfrentar las fuertes guarniciones o los fuertes ataques que le iban a tener los filisteos y los cananeos que se encontraban en toda la ruta por la cual Dios le estaba librando
de llegar hasta allí. No estaban preparados todavía. Habían sido esclavos en Egipto por muchos años. Habían sido esclavos de aquella nación. Eran empleados, eran trabajadores, no eran guerreros. Y ellos no conocían la manera en la que Dios podía librarlos. Ellos necesitaban entonces organizarse como nación. Primero necesitaban organizarse como una nación. Y segundo, necesitaban disciplinarse, tener disciplina como pueblo, ¿verdad? Organizarse como nación y debían disciplinarse como pueblo para poder enfrentar la gran tarea de conquistar la tierra como Dios le había dicho. Por otra parte, ellos necesitaban una experiencia genuina con Dios. Ellos no habían conocido a Dios de manera íntegra. Ellos no habían conocido el poder, la autoridad, la grandeza de Dios, ¿verdad? No lo habían conocido. Por lo tanto, ellos necesitaban conocer a Dios de verdad, tal y cual es, como la que, de una manera genuina, como la que ocurrió en el Sinaí. Una legislación nacional de índole social, política y religiosa que regula su existencia y marcara las pautas de vida, era lo que ellos necesitaban en su vida antes de poseer la tierra. Tenían que ser muy diferentes a lo que habían aprendido en Egipto. ¿Qué habían aprendido en Egipto? A idolatrar, a adorar imágenes, a adorar a un hombre. Dios sabía que ellos pasarían por pueblos idólatras. Sabían que iban a conquistar pueblos que estaban sumidos en la idolatría. Y si Dios no los preparaba primero en el desierto, ellos caerían en esta práctica una y otra vez. Y Dios quería prepararlos y librarlos de esto. Por esto, Dios lo pasa por el desierto. Ahora, ¿qué significa o qué significó la columna de humo y la columna de fuego para el pueblo? Y esto simplemente significó tanto la columna de humo como la columna de fuego. Y cantamos esos coros. Cuando el Señor, no me acuerdo el coro bien, oír el pueblo, Jehová los guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir el pueblo, por ahí va. De día columna de nube, de noche columna de fuego, de día columna de nube, de noche columna de fuego. Jehová. Entonces, ¿qué significaba esto? Significaba la protección de Dios. Pero quiero explicar esto. ¿Qué pasaba? De día, el sol podía quemar su piel y producirle un cáncer. De día, el sol iba a ser implacable, es implacable en el desierto. Entonces, Dios tenía que cuidar a su pueblo. Dios tenía que proteger a su pueblo. Y entonces él ponía allí una columna de humo para cuidarle, o una nube, por así decirle. Yo no sé ustedes, pero cuando uno está cruzando, ¿verdad? O está caminando lejos y el sol es implacable en contra de uno, uno quisiera que una nube se pone. Cuando una nube se pone entre el sol y la tierra, ¿verdad? Oye, uno se siente bien, déjala ahí, Señor, que dure mucho. Y uno quisiera que esa nube dure hasta que lleguemos al lugar hacia donde hemos salido. Imagínese usted este pueblo, cómo ve la protección de Dios en un desierto, cada día viendo cómo Dios le protegía del inclemente sol, cómo Dios le libraba de que el sol pues los enfermara, que le quemara la piel, que les diera una insolación. La sed también sería aumentada en ellos, pero había mucho problema. Este calor podía hasta matarlos en el desierto, pero Dios los protegió. Dios los libró. Entonces, la columna de nube simbolizaba el cuidado, la protección de Dios. Pero igual, de noche, yo no sé, los que han estado en lugares como el sur, en lugares como Montecristi, en la línea noroeste, bien adentro, que muchas veces en el día hace un calor infernal, pero en la noche hace un frío enorme. En cierto tiempo, ¿verdad? Hace mucho frío, mucho más cuando tú estás debajo de un zinc. Entonces, está comprobado que en los lugares desérticos, en los lugares donde hace mucho calor de día, en la noche la temperatura puede descender de una manera fuerte, inclemente. Entonces,
Es bueno entender eso. En el campo de donde es mi esposa y en Montecristi, que he estado por ahí, recuerdo que hay tiempo, hermano, un ejemplo en diciembre, durante el día es un calorazo, es terrible, el sol te lo puede salir mucho, pero durante la noche hay que frizarse, hay que ponerse frisa, porque el frío uno no lo aguanta. Imagínense si eso es ahí, imagínense en un desierto totalmente. Se dice que la temperatura puede bajar hasta bajo cero en un desierto. Lo que Dios hacía era, con esta columna de nubes de fuego, que le daba calor, calentaba al pueblo, lo protegía del frío inclemente, lo cubría. Otros dicen también que tanto la columna de humo como la de fuego impedía, hacía cierto espacio entre los enemigos y entre el pueblo de Dios. Hay varias versiones, pero a mí me gusta mucho la versión de la protección del sol, del calor y la protección del frío también con la columna de fuego. Amén. Un autor llamado Hoff, hablando del significado del cruce del Mar Rojo, como hemos ido hablando, Hoff escribe, un estudio observa que el cruce del Mar Rojo, dice Hoff, fue para Israel la salvación. Es un símbolo de la salvación, la redención y el juicio de Dios. Todo en un mismo acto. Que este cruce del Mar Rojo significa salvación, redención y el juicio de Dios. Todo en un mismo paquete. También Hoff dice que el cruce del Mar Rojo es un símbolo del bautismo en agua. Cuando nos bautizamos en agua, como símbolo de la separación del creyente del mundo. Acuérdense que Egipto quedó atrás, la sepultura de sus pecados. Esto es símbolo de los egipcios sepultados en el mar, ¿verdad? Allí los creyentes del mundo y la sepultura del pecado, los cadáveres de los egipcios representan la vieja vida de servidumbre ya pasada para siempre. ¿Se recuerdan? Vean bien a estos egipcios, porque esos egipcios que ven no lo verán jamás, porque Dios pensaba sepultarlos en el mar. Además, el Mar Rojo representa la línea divisoria bien establecida entre la vida del mundo y la vida cristiana. Es imposible estar en los dos lugares, o estamos en Egipto o estamos en el lugar de Dios. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Jesús lo enseñó claramente cuando habló de dos puertas, cuando habló también de dos caminos, andar en la luz y andar en las tinieblas, y entonces no podemos servir a dos señores. Todo esto es una manera de ver el cruce del Mar Rojo, ¿verdad? Y pasamos, según dijo de Cristo Jesús, a venir a él, pasamos de muerte a vida, pasamos de esclavitud, pasamos a la libertad que encontramos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, eso simboliza el cruce del Mar Rojo. Es lo que simboliza. Amén. La otra pregunta es, ¿hacia qué punto Dios les guió y con qué propósito? ¿Hacia qué punto Dios guiaba al pueblo y cuál era el propósito de Dios al guiarle? Dios nos llevó hasta el monte Sinaí. Nos llevó hasta el monte Sinaí con el propósito de revelarse. En otras palabras, con el propósito de que ellos le pudieran conocer tal y cual él es. Revelársele al pueblo de una manera definitiva o de una manera definida, que ellos pudieran realmente entender quién era el que le estaba sacando, libertando o llamando. O sea, él quería revelarle su carácter, él quería revelarle su justicia y llevar al pueblo a una experiencia que le preparara, que le capacitara para poder enfrentar las vicisitudes y la travesía que tendrían más tarde en el desierto. Entonces Dios los estaba llevando específicamente para que ellos conocieran a quién estaban sirviendo y para que ellos tuvieran una experiencia definida con él, que ellos comprendieran realmente el carácter de aquel Dios que les estaba llamando, que les estaba escogiendo. Es igual con nosotros. Hasta que nosotros no experimentamos el carácter de Dios, mientras nosotros estemos en el evangelio por el lindo mensaje del pastor,
mientras estemos en el evangelio, por lo lindo que canta el grupo de alabanza, por el lugar donde está la iglesia, mientras estemos en el evangelio, por los mensajitos que oigo, y porque no, hasta ahí llegamos. Si estamos en el evangelio por las cosas que vemos, por los milagros, pues si estamos en el evangelio por las señales, estamos perdidos. Tenemos que estar en el evangelio por la experiencia que tenemos en Dios, porque le conocemos a Él. El mismo Jesús dijo, lo que yo quiero, Padre, es que ellos te conozcan a ti como el único Dios verdadero, que tengan una experiencia contigo, que puedan entender quién tú eres, que puedan comprender quién les salvó, que puedan entender tu carácter. Cuando conozcamos a Dios, hermano, nada de lo que pasa a nuestro alrededor nos va a mover y nada nos va a desmotivar del camino al cual Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido. Entonces vale la pena, hermano. Dios estaba preparando el carácter de ellos, pero para que el carácter de ellos fuese preparado, ellos debían entender el carácter de Dios. Y hay una travesía que vamos a ver. Hay una travesía para preparar ese carácter. Hay una travesía para que el pueblo conociera a Dios. Hay una travesía para que el pueblo entendiera quién es Dios. Y esa travesía es del Mar Rojo hasta el Sinaí. ¿Qué ocurrió? ¿Qué buscaba Dios en esta travesía para con el pueblo? Número uno, en esta travesía, ¿qué hace Dios con el pueblo? Pasa por Mara. En otras palabras, los pasa por las aguas amargas. Por las aguas amargas. Estas son las lecciones que tenemos. Y vamos a ver a Mara desde el ámbito espiritual. Vamos a ver a Mara, esas aguas amargas, por el ámbito espiritual. Primero, vamos a ver a Mara, ¿verdad? En ocasiones como las grandes victorias. Primero tenemos una victoria. Cruzamos el Mar Rojo. Somos victoriosos en seco. Cruzamos en seco. Vimos a los egipcios morir allí y ninguno de nosotros murió. Esta gente estaban en el cielo, esa gente estaban en la gloria, esa gente brincaban, esa gente saltaban, cantaron, se idearon un himno allí, de aquel lado, cantando, adorando, glorificando a Dios. Muchas veces estamos así, hermanos, súper espirituales, súper cristianos, y Dios permite entonces que lleguemos en el camino, después de la victoria, a las aguas amargas, a las aguas de Mara. Después de grandes victorias, muchas veces sobrevienen experiencias amargas, momentos difíciles. Pero, número dos, luego de las experiencias amargas, viene un refrigerio de parte de Dios. Tercero, Dios se manifestó a Israel como el Señor sanador. En la trayectoria, ustedes recuerdan también que hubo un pecado, el pueblo murmura contra Dios, se pone contra Dios, y entonces Dios permite que vengan serpientes y lo mordieran. Y entonces a la mordedura de la serpiente, Dios se muestra ante ellos como el Dios sanador o como Dios Rafa. Ahí empiezan a conocer a un Dios diferente, conocen a Dios Rafa o al Señor el sanador, Rafa. Ven, una de las cualidades de Dios, que Dios es nuestro sanador. Y hoy se manifiesta a nosotros en la persona de Jesucristo como aquel que llevó todas nuestras dolencias y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Él sigue hoy presentándose como el Señor Rafa o el Señor nuestro sanador. Es lo que vemos a través del Mar Rojo. Número uno, las aguas amargas de Mara. Número dos, que vemos del Mar Rojo hasta el Sinaí, podemos encontrar que le da hambre, sienten deseo de comer, y entonces allí vemos la aparición del maná y encontramos allí al Señor Jireh, al Dios Jireh, que significa al Dios proveedor. Entonces, en todo este camino, Dios se presenta como el Dios que le provee, como el Dios que le suple, ¿verdad? Dios provee diariamente nuestras necesidades. Esta realidad debe eliminar todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de afán por el día de mañana. El maná representa la dependencia de Dios en mi vida, en el día a día.
día a día. No importa que tenga dinero, no importa que tenga comida, no importa que tenga salud, no importa lo que yo tenga, que tenga empleo, no importa. Cada día el maná representa la dependencia del hombre ante Dios. Es por eso que cada día debo decir a Dios, dame hoy el pan de cada día. No importa lo que yo tenga en la nevera, no importa lo que haya en mi bolsillo, no importa lo que haya en la cuenta de banco o en la cuenta de la cooperativa, no importa que haya un prestamista que esté disponible para prestarme cuando yo necesite. En el día a día, el maná dice que yo dependo de Dios, de la provisión de Dios. ¿Cuánta gente tiene alimento y no puede comerlo? ¿Cuánta gente tiene ropa y no puede vestirla? ¿Cuánta gente tiene carro, tiene vehículo y no puede manejarlo? Tiene que utilizar un chofer porque no puede, no tiene la habilidad. ¿Cuánta gente tiene zapato y no puede ponérselo? ¿Cuánta gente, hermano, tiene riquezas y no puede disfrutarla? Es por eso que nosotros debemos depender de Dios cada día, cada momento, a cada instante. Yo debo entender que mi proveedor es Dios. ¿Amén? Eso representa el maná. En todo lo que Dios hace a favor del hombre, este tiene siempre participación y Dios espera que hagamos nuestra parte. Dios le da el maná, pero hay una parte que el hombre tiene que hacer. Hay una parte que le toca al hombre. Dios le dijo, tienen que recogerlo. Tienen que recoger el maná cada día. Yo se lo doy, pero recójanlo. Ahora, solamente recojan. Tienen una encomienda. Recoger solamente lo que van a comer en ese día. Es la encomienda, obediencia. Yo siempre he dicho, la bendición de Dios está supeditada o está por debajo de la obediencia. Está por debajo de la obediencia. Debemos entender eso. Entonces Dios enseña esa parte a ellos. Número tres, Dios enseña a ceñirnos o a vestirnos estrictamente a lo que Él nos ordena. No debemos ni agregar ni disminuir a sus mandamientos. Y cuando hablo de vestirnos, no hablo de ropa, hablo de tomar lo que Él dice que hagamos y que no lo moldeemos a nuestra conveniencia. Hay gente que se ha vuelto sastre en el evangelio. Hay gente que se han vuelto estilista en el evangelio y están lo que Dios le ha dicho, lo están acomodando a su propio interés, lo están acomodando a lo que ellos entienden, a lo que ellos quieren. Cuidado, no podemos hacer del evangelio una vestidura a nuestro sai. La vestidura del evangelio tiene su sai. La vestidura del evangelio tiene su forma. Yo no puedo darle otra forma. El evangelio es el evangelio que el Señor dejó. No hay manera de yo cambiarlo. El maná se constituyó en un símbolo profético de Cristo. Juan 6, 32, 35. Así como el maná vino del cielo y cada uno tenía que recibir su porción, así Cristo vino del cielo y cada uno tiene que recibir de él de manera individual. Mis hijos no pueden salvarse porque yo soy pastor. Mis hijos, mis hermanos, mi padre, mi madre, nadie puede salvarse porque esté pegado a mí. Lo que dijo Jesús fue, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, la salvación, el maná representa el que cada quien tiene que poner de su parte, cada quien tiene que hacer lo suyo. Entonces, nadie se va a salvar por ADN, porque lo hereda. Nadie se va a salvar porque es hijo de un pastor o de un líder. No. Cada quien debe recibir a Cristo como Señor y Salvador de manera individual. Mi trabajo es mostrarle a Cristo. Mi trabajo es enseñarle a Cristo. Mi trabajo es hablarle las buenas nuevas de salvación. El trabajo de ellos es aceptar la palabra de Dios en su vida. Entonces, el maná se constituye como una porción que hay que recibirlo de manera individual. Jesucristo vino del cielo y cada uno tiene que recibir de él de manera personal y a tiempo. La salvación que él ofrece a todos hay que recibir. El maná era blanco y dulce. Cristo, atención, cuidado, no decir que era blanco. Cristo es puro y dulce para el alma. Cristo es puro y dulce, ¿verdad? Hoff, una vez más, habla de Cristo como el símbolo, como el maná, símbolo al fin. Jesús es el cumplimiento. Jesús suple incorporalmente lo que el símbolo es incapaz de suplir. El maná, podían comer hoy y ya mañana tenían hambre. Podían comer ahora y más tarde había hambre.
Pero Cristo Jesús suplió nuestra necesidad de una vez y por todas. El maná sostuvo durante 40 años a la nación, pero Jesucristo sostuvo eternamente a los que permanecen en él. Eternamente, eternamente. Esa es una gran promesa. La sed, hablando de sed, yo no traje agua para acá. Bien, pasaron del Mar Rojo a Sinaí, tuvieron sed, ¿verdad? Y ahí entra la peña de Oreb. La peña de Oreb es una figura profética también de Cristo Jesús, la peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Yo no sé cantar mucho, pero al menos con estos audífonos, ¿verdad? La peña de Oreb es una figura de Cristo, según primera carta de Corintios 10:4. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y beba. Juan 7:37-39. Él es el único que puede satisfacer la sed espiritual de cada individuo en particular y de la humanidad en general. La actitud del hombre hacia Dios, hacia el llamado que hace Cristo de venir a saciar la sed, es comparada en la Biblia con cavar cisternas rotas que no tienen agua o de acudir a fuente de aguas contaminadas, ¿verdad? Cuando yo no vengo a Cristo, ¿verdad? Cuando tengo sed, simboliza esta parte. Entonces, ¿qué simboliza venir a Cristo? Significa, hermano, lo que yo le decía en un tiempo, él dice, vengan a mí y compren sin dinero. Vengan y compren agua, compren vino, compren pan, aceite sin dinero. Esto simbolizaba esta agua. Jesús dijo, el que viene a mí, ¿verdad? No tendrá sed jamás, porque él es la fuente que fluye para vida eterna. Entonces, esa sed es la necesidad de Cristo, y esa peña que brota agua permanentemente es símbolo de lo que Cristo ha hecho y hace por nosotros, ¿verdad? Por y para la eternidad. Amén. Así es que la guerra contra Amalek, la guerra que también lo encontramos el cruce del Mar Rojo hasta el Sinaí. ¿Qué significó la guerra contra Amalek? Fue la primera experiencia, número uno, fue la primera experiencia militar que tuvo el pueblo, la primera experiencia militar. Dios permitió que la afrontaran a fin de que estuvieran preparados para las siguientes batallas que habían de librar. Entonces, esta contra Amalek era una preparación, era un tanteo, era para que vieran, ¿verdad?, a Dios obrar conforme a sus necesidades. Hay algunas enseñanzas espirituales aquí que se desprenden del hecho histórico en el que vemos. Número uno, Moisés no fue a la batalla. Moisés no estaba en la pelea, no estaba en el terreno de batalla, sino que quien encabezó al ejército fue Josué. Moisés solo dio el respaldo espiritual. Esto muestra que la obra de Dios no la hace uno solo, sino que Dios ha repartido diferentes capacidades, funciones, ministerios y trabajos en la iglesia. Entonces, una vez alguien me preguntó si el líder caduca, o si ya pasa de tiempo. Yo digo que sí, hermano, el líder caduca. Creo que el líder debe estar en la capacidad para pasarle la antorcha a otro. Pero cuando le pase la antorcha, debe pasársela encendida. Cuando todavía está encendida, cuando todavía puede mostrar luz, cuando todavía puede mostrar el camino. Entonces, lo que Moisés hizo fue mirar en Josué al futuro líder, mirar en Josué al hombre que se encargaría de llevar al pueblo más allá de donde él podría llevarlo. Moisés sabía que el camino era largo. Moisés sabía que el tiempo ya se le estaba acortando. Moisés sabía que, como decía mi mamá, que él no sería para semilla, que a lo mejor él no podría llegar allá al pueblo. Ya Dios le había dicho algunas advertencias a este hombre. Y entonces Moisés ve en Josué el hombre que Dios tenía preparado para entrar al pueblo a la tierra prometida.
Y él no tuvo celo ministerial de Josué. Él no vio a Josué como un contrincante. Él no vio a Josué como un enemigo. Él no vio a Josué como alguien que podría quitarle el lugar. Al contrario, él lo vio como una ayuda. Él lo vio como alguien que podía tomar su lugar. Pero él entendía que tenía que prepararle, que tenía que capacitarle, que tenía que ayudarlo, que tenía que darle confianza. Y esa confianza se vio en esa guerra contra Amalek. Él le dijo, ve tú. Le dijo al pueblo, ustedes serán guiados por Josué. Él será el comandante, él será el líder. Mientras que Moisés no estaba por allá en una piscina, en un resort, él no se fue a descansar, a acostarse, a dormir, no. Él se mantuvo vigilante, él se mantuvo mirando lo que pasaba con el pueblo. Y ustedes conocen la historia. De las manos levantadas, de las manos cansadas, la mano levantada. Entonces allí había también un Ur, allí había también un Caleb, había gente allí también que ayudaba. Entonces él también tenía que confiar en estos que estaban cerca de él, no solamente del que está en la batalla. Él también tenía que confiar en estos hombres y decirle, estoy cansado, estoy agotado, no puedo más. Aunque estoy sentado, pero ya estoy viejo, necesito que me ayuden, levanten mis manos, con tal de que mi vara sea vista y que ellos puedan tener la victoria. Hermanos, seamos sinceros, cuando estemos cansados, cuando estemos agotados, cuando no podamos más, tengamos líderes de confianza en quienes podamos delegar funciones. El líder no puede hacerlo todo solo. Moisés permaneció con los brazos en alto y la vara levantada en señal de autoridad divina e intercesión. Mientras dos colaboradores, es bueno tener colaboradores, sostenían sus brazos. Hoy los siervos de Dios, los servidores de Dios necesitan colaboradores, necesitan personas que de manera en unidad, en equipo, intervengan en toda lucha espiritual. Alguien que ore por ti, alguien que interceda por ti, alguien que vaya y que te aconseje también delante de Dios. Hoy necesitamos colaboradores, unos que encabecen acciones determinadas y otros que apoyen y respalden lo que estamos proponiendo. Precisamente cuando Jetro visita a Moisés y observa el enorme trabajo que éste tenía en sus hombros, según Éxodo 18, él aconseja que busque a hombres que sean idóneos y que le puedan ayudar a dirigir al pueblo. Jetro le dice, mi consejo es que te busques a alguien. Busca a alguien que te ayude. Tú no puedes solo, Moisés. Pastores, líderes, no podemos solo. Definitivamente no somos superhéroes. Definitivamente nos cansamos, nos agotamos. Tenemos un tiempo de agotamiento. ¿Qué le entregó Dios? Ahora, el Sinaí y la ley. Vamos a hablar de esto. El Sinaí allí recibe también la ley. ¿Qué le entregó Dios a Moisés en el monte? ¿Qué representa esto? Dios le entregó la ley a Moisés. Esto significaba la voluntad expresa de Dios a la cual ellos debían obediencia y respeto. Eso significaba la ley, ¿verdad? Significaba la voluntad de Dios ahora de manera expresa, ¿verdad? La cual ellos debían obedecer y debían respetar. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios le dio la ley al pueblo? ¿Con qué propósito? Hoff dice, el pacto de la ley no tuvo intención de ser el medio para salvar al pueblo. Fue concertado con Israel después de su redención mediante poder y sangre. Dios ya había restaurado a Israel con una justa redención. Entonces, lo que Dios estaba haciendo era, ¿verdad?, cuidando al pueblo. Recuerden que la ley era un aya o era una cuidadora, era como una nana, era como la que cuidaba a los hijos cuando los padres no estaban. No estaba la gracia, la ley cuidaba al pueblo. La ley alertaba al pueblo. La ley le dejaba ver al pueblo su mal, su pecado, su condición de maldad, su lejanía de Dios. Y esto hacía que ellos se volvieran a Dios otra vez. Amén. ¿En cuántos aspectos puede clasificarse la ley? ¿En cuántos aspectos puede clasificarse la ley del Señor y que nos enseña? La ley puede clasificarse en tres aspectos. Aspecto número uno, en la ley moral, en lo moral. La ley puede verse como algo moral, ¿verdad? Que enseñaba al pueblo de Dios
cómo agradar a Dios. ¿Qué hacer para que Dios fuese agradable? Número 2, la ley también era algo ceremonial. Tenía un aspecto ceremonial, no solamente un aspecto moral, sino también un aspecto ceremonial que les enseñaba a los israelitas cómo acercarse a Dios. En lo moral, cómo agradar a Dios. En lo ceremonial, cómo debían ellos acercarse a Dios. En lo moral, qué cosas hacían que yo le fallara a Dios, qué cosas me alejaban de la presencia de Dios, qué cosas que yo hago desagradan a Dios. Y en lo ceremonial es cuál es la actitud, cuál es la manera y cuál es la vida con la que yo debo ir ante la presencia de Dios. La ley social también, otro aspecto es en lo social o en lo civil, un aspecto social y civil. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña a cómo debemos vivir juntos. Los israelitas debían aprender a vivir como hermanos. Recuerda allá que 2 de ellos se pelearon y que esto fue lo que llevó que Moisés tuviera que salir huyendo cuando lo iba a separar. Entonces ellos no eran totalmente hermanos. Entonces ellos tenían que aprender a vivir como hermanos, a vivir juntos, a vivir en armonía, como un solo pueblo. Entonces, la ley estaba estrictamente dirigida o señalada, número 1, para agradar a Dios. Número 2, para aprender cómo acercarse a Dios. Y número 3, aprender cómo el pueblo debe vivir como hermanos, como hijos e hijas de Dios. ¿Cuál es la ley moral? ¿Qué áreas me enseña la ley moral? La ley moral alude el decálogo, o según Éxodo 1, 21, 17, al 17, comprende 2 áreas. El área de la responsabilidad hacia Dios. ¿Cuál es mi responsabilidad hacia Dios? Los 4 primeros mandamientos encierran esa parte de la ley de la responsabilidad a Dios. Y número 2, el área de la responsabilidad hacia mi prójimo. Número 1, algo vertical, y número 2, algo horizontal. Entonces, mi relación con Dios y mi responsabilidad ante Dios y mi relación con el hombre y mi responsabilidad ante los hombres, ¿verdad? Los últimos 6 mandamientos señalan esto. Los 4 primeros mandamientos señalan mi responsabilidad hacia Dios y los últimos 6, mi responsabilidad con mi prójimo. ¿En cuántos mandamientos los resumió Jesucristo? Por eso, porque los mandamientos, los primeros 4 señalan mi responsabilidad y obediencia a Dios. Los otros 6, mi responsabilidad con los seres humanos o con los hombres. Entonces, ¿en cuántos mandamientos lo redujo Cristo? En 2. Lo sabemos, en 2. El primero y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu entendimiento. Marcos 12, 29 al 30. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los primeros 4 y los últimos 6. Ahí están, hermano. ¿Qué afectos más importantes se destacan en los 10 mandamientos? ¿Cuáles son los afectos? Y con esto terminamos por hoy. ¿Qué afectos vemos? Ellos señalan una serie de aspectos que deben ser tenidos, en cuenta en cuanto a los ratificados en otras partes de la Biblia. Y sobre todo en el Nuevo Testamento. Número 1, la unidad de Dios. Los mandamientos señalan la unidad de Dios. Número 2, señalan la espiritualidad de Dios. La santidad de Dios. Yo veo aquí la santidad de Dios. Veo también en los mandamientos la soberanía de Dios. Me dice la semilla. Todo esto en relación de las relaciones de Israel con Dios como su Señor. Con respecto a las relaciones con los demás, señala respeto a los representantes de Dios, al sacerdote, había que respetarlo, ¿verdad? Respeto a la vida humana, no matarás, ¿verdad? Respeto a la familia por su carácter sagrado. Respeto a las propiedades de los demás. La práctica de la justicia y el control de los deseos. Son los aspectos que podemos ver en los 10 mandamientos.
mandamientos. Amén. Entonces, todo esto es lo que encierran los 10 mandamientos. Antes de irnos, ¿con quién fue hecho el pacto de la ley? ¿Con quién fue hecho? Fue hecho con Moisés y fue hecho con Israel. Aunque Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, tenían que ver directamente con Moisés y con el pueblo. No era un asunto. La gente cree que el que tiene que ser más santo en la iglesia debe ser el pastor, que el que debe ganar gente es el pastor, que el que tiene que tener la gracia es el pastor. Es un asunto de todos, es un asunto del pueblo. Éxodo 34, 27 al 38. ¿Qué significa la ley para el cristiano? Con esto terminamos. ¿Qué significa la ley para el cristiano? La ley fue un paso más dentro del proceso de la revelación para el hombre. Se le describe como figura y como un ayo o como un aya. La ley se dice que es una figura, ¿verdad?, de la gracia y que es un ayo o un aya para llevarnos hasta Cristo Jesús. Lo que decía ahorita. Es un ayo, otros dicen un aya, un cuidador o una cuidadora hasta llevarnos a Jesucristo. ¿Amén? Así es que esto es parte de lo que hemos hablado hoy, en base a lo que han estudiado, en base a lo que hemos visto, en base a lo que han leído, en base a lo que hemos hablado hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún cuestionamiento? ¿Alguna aclaración? Pueden levantar la mano y abrir el micrófono y podríamos conversar o compartir sobre eso. ¿Ven? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Aportes? Dios le bendiga. Amén, mi hermano Francisco. Yo quiero que me aclare un poquitico el significado de la Santa Cena. Bien. Hablamos ahorita sobre la Pascua, ¿verdad? Sobre la Pascua. La Santa Cena representa, ¿verdad?, el sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Nos recuerden que Él dijo, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No es solo que Él murió, sino que Él resucitó. Estamos anunciando el sacrificio. Decíamos hace un rato que el cordero, recuerdan, el cordero, la sangre, todo eso viene a ser parte de lo mismo. Entonces, la Santa Cena lo que representa realmente es la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la esperanza de que un día estaremos con Él, ¿verdad? También habla sobre la libertad que tenemos del pecado. Por esa libertad es que, ¿verdad? Por eso es que decimos que tenemos que discernir bien, tenemos que saber que, ¿verdad?, que estamos tomando y que la actitud que debemos tener, y por eso mucha gente tiende a tener cuidado de no pecar, de estar bien, porque esa Santa Cena nos recuerda, Cristo murió por tus pecados, Cristo murió por ti. Entonces eso nos hace hasta sentir, ¿verdad?, wow, yo he sido malo, y por eso que vamos al arrepentimiento. Entonces, muerte de Cristo, su resurrección y la esperanza. La muerte de Cristo hasta que Él venga, la esperanza de que un día la compartiremos con Él en el reino de los cielos por y para la eternidad. No sé si respondí. Si alguien tiene algo más que decir. Amén, pastor. Amén. Sí, escúcheme. Amén. ¿Y qué significa comer la carne del cordero? En esos símbolos. Entonces, yo lo mismo que dije ahorita, es un asunto de fe, es un asunto de creerle. Decíamos ahorita que significa cómo Cristo Jesús hizo un sacrificio completo por nosotros. Entonces, eso es la manera completa en la que Cristo hizo el milagro de nuestra salvación. Entonces, recuerden, no estamos comiéndonos a Cristo. Es un símbolo, es un simple símbolo. No nos comemos el cuerpo de Cristo, no nos bebemos la sangre de Cristo. Todo esto es un símbolo, hermano. Es una manera de verlo, ¿verdad? Es una manera de entenderlo. Entonces, esa parte yo lo expliqué al principio también, que lo que simboliza es la obediencia, la fe, ¿verdad? Y en este caso también simboliza que nosotros estamos participando, somos partícipes
del sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Somos partícipes directos de lo que Él hizo y que lo que Él hizo fue completo por nosotros. Amén. Amén. ¿Una otra pregunta o aporte? Aquí hay varios pastores también que pueden responder la pregunta, no hay ningún problema. Nada, hermano, nada que opinar, nada que decir. O fuimos muy claros o no entendieron nada. Pero nada, cualquiera de las dos van a tener que volver a ver el video. Así que Dios le bendiga mucho, hermanos. Dios le guarde. Mucho silencio, pero gloria a Dios por eso. Motivemos, hermanos, le voy a pedir, motivemos a los que no están entrando. Llámelo, díganle que pueden entrar al grupo, que si no pueden verlo, díganle que vean los videos, que no se salgan. Vamos a motivar a los que ustedes conocen, motívenlo, porque el camino es largo, pero vale la pena. Miren, oigan, en la prisión de Puerto Plata, en la primera semana de abril, creo que el primer lunes de abril, vamos a graduar 51 internos de este mismo modelo de enseñanza. 51 internos que duraron 2 años estudiando teología desde allá adentro. Y yo creo que si ellos pueden, nosotros también podemos. Amén. Así es que, y ellos eran más fuertes que nosotros. Ellos tenían hasta 2 y 3 horas estudiando ahí adentro, sentados, presencial. Así es que se puede, hermano. Se puede. Después les voy a mandar las fotos de esa graduación de los internos que tendremos en Puerto Plata. Y prontamente tendremos también en La Vega y en Moca, si Dios quiere. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y gracias por soportarme todo el tiempo, hermano. Amén.